Bienvenidos a Ecos del Magisterio. De nuevo con ustedes para nuestro cuarto, Viaje juntos. Hola a todos. Para esta ocasión nos sumergiremos en la obediencia de la fe, guiados por el Catecismo de la Iglesia Católica, Exacto. Exploraremos los párrafos 142 al 165. que nos hablan de una respuesta personal, una respuesta vibrante al llamado de Dios. Y como si fuera poco, Tendremos invitados de lujo. nada menos que Abraham María. ¡Wow! Figuras que encarnan la obediencia de la fe. De una manera, Excepcional. sus historias, más que relatos del pasado, son ejemplos, ¿no? Sí. De cómo la fe se vive en el día a día. Y hablando de ejemplos, me intriga, en el párrafo 142, la idea de que Dios nos invita a una relación personal. Claro. Es como si Dios quisiera tener una conversación con nosotros, ¿no? Totalmente. Y lo hace con amor y confianza, ¿verdad? No con imposición ni miedo. Exacto. Nos invita a compartir nuestra vida con Él. A comunicarnos. Pero, ¿cómo respondemos a esta invitación? Simplemente creyendo en Dios. Esa es la clave. La respuesta va más allá de un simple sentimiento intelectual. ¿Verdad? Es la fe. Un sí que involucra todo nuestro ser, una entrega total a Dios. Interesante. La fe va más allá de la razón, ¿no? Sí. No se limita a aceptar ideas, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo Exactamente. y de relacionarnos con los demás. Y con nosotros mismos. Para entender mejor esta transformación, podemos fijarnos en la vida de Abraham. A quien llaman el padre de todos los creyentes. Impresionante su historia. Dejó su tierra, vivió como un peregrino. Recibió la promesa de un hijo a una edad avanzada. E incluso estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Imagínate. ¡Wow! Lo que me llama la atención es su fe, ¿no? Sí. A pesar de no tener todas las respuestas, se lanzó a la aventura. La frase salió sin saber a dónde iba me conmueve profundamente. Es increíble. Seguir el llamado de Dios sin un mapa. Confiando. A veces nos da miedo lo desconocido, ¿verdad? Claro. Pero Abraham nos enseña a confiar en que Dios nos guía. Aunque no entendamos su plan. Y esa confianza, esa fe, le permitió obtener la justicia ante Dios. No por sus méritos, sino por su entrega a la promesa divina. Es como si la fe abriera la puerta a una nueva forma de vivir, ¿no? Totalmente. Una relación más profunda con Dios. Claro. Y hablando de ejemplos de fe, no podemos olvidarnos de la Virgen María. Por supuesto. María es la figura que encarna la obediencia de la fe de una manera inigualable. Su respuesta al anuncio del ángel. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué fuerza! Me impacta su disposición a ponerse al servicio de Dios, Totalmente. a aceptar su voluntad incluso frente a lo imposible. Es que María, frente al anuncio del ángel, no se paralizó por el miedo o la duda. No. Su fe la llevó a decir, nada es imposible para Dios. Una frase que nos invita a mirar más allá de nuestros límites. A confiar en Dios. ¿Y qué me dices de su actitud al pie de la cruz? Su fe se mantuvo firme incluso en el dolor, en la oscuridad de la muerte de su hijo. Impresionante. Nos enseña a no perderles esperanza. A confiar en la promesa de Dios, incluso en el sufrimiento. La historia de María nos deja una enseñanza muy profunda. La fe no evita el dolor, pero nos da fuerza para superarlo. Sí. Ahora que hemos visto los ejemplos de Abraham y María, Ajá. me gustaría profundizar en las características de la Sí, fe. me parece perfecto. ¿Cómo la reconocemos en nuestra vida? Claro. La fe, aunque a veces parezca abstracta, tiene características muy concretas. Lo primero que debemos entender es que la fe es un don de Dios, una gracia. Es algo que no podemos forzar ni controlar. Es como si Dios plantara una semilla en nuestro corazón. Exacto, una semilla que hay que cuidar para que crezca. Y aquí entra el aspecto humano de la fe. Sí. Porque si bien es un don, también implica un acto libre y consciente de nuestra parte. O sea, no es una creencia ciega. Claro que no. La fe implica usar nuestra inteligencia, Exactamente. nuestra razón, Sí. para comprender el mensaje de Dios. A medida que profundizamos en esa comprensión, la fe nos impulsa a querer conocer más a Dios. Es un viaje fascinante. Un viaje que nunca termina. A veces se piensa que fe y ciencia son incompatibles. Para nada. Pero si la fe busca comprender la creación de Dios, Ajá. no deberían complementarse. Totalmente. Ambas provienen de la misma fuente. Dios. No hay contradicción. Es un diálogo constante Uy. y algo fundamental. La fe es libre. Claro. Nadie puede ser obligado a creer. Es una decisión personal. Una respuesta libre al llamado de Dios. Y aunque sea libre, la fe es esencial para la salvación. Para abrirnos a la vida eterna. Exacto. O sea, la fe nos abre la puerta a la felicidad verdadera. Podríamos decirlo así. Pero ¿cómo mantener la fe viva en un mundo que a veces parece contradecirla?
Esa es la pregunta del millón. La fe no nos blinda contra las dificultades, al contrario. A veces, en medio de las pruebas, la fe se purifica. Claro, como el oro en el fuego. Exactamente. En esos momentos difíciles, debemos recordar a los grandes ejemplos de fe. Como Abraham y María, que también pasaron por pruebas. Exacto. Sus historias nos recuerdan que no vivimos en una burbuja. No. La fe implica abrazar la realidad, Con sus luces y sombras. sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Y hablando de pruebas, ¿cómo distinguir la fe auténtica de una fe ingenua, de un fanatismo ciego? Buena pregunta. Creo que la clave está en recordar que la fe no nos aleja de la realidad, sino que nos ayuda a comprenderla mejor, Nos invita a cuestionar, a buscar respuestas. a no conformarnos con soluciones fáciles. Esta fe auténtica no es pasiva, nos impulsa a actuar, a transformar el mundo. Empezando por nosotros mismos, Claro, la fe nos invita a ser más justos, más compasivos. más solidarios. Exacto. Es como una energía que nos impulsa a vivir el amor de Dios. Y ese amor se manifiesta en nuestras acciones, ¿En cómo tratamos a los demás? en nuestro compromiso con un mundo más justo. Sí. Ahora, me gustaría hablar de la fe como el comienzo de la vida eterna. Un tema fundamental. El Catecismo, en el párrafo 163, describe la fe como un anticipo del gozo de la visión beatífica. Espera. Visión beatífica. Ah, claro. Es la contemplación directa de Dios, la fuente de la felicidad, la meta final de nuestra existencia, la culminación de nuestro camino de fe. O sea, la fe nos permite experimentar ya en esta vida algo de esa felicidad eterna. Exacto. Aunque vivamos en la oscuridad, la fe nos permite percibir la luz de Dios, un anticipo de la gloria. Una idea consoladora, sobre todo en momentos difíciles. Pero ¿cómo mantener esa esperanza viva cuando nos enfrentamos al sufrimiento? El Catecismo, en el párrafo 165, nos dice, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. ¿Te refieres a personas como Abraham y María? Exactamente. Ellos nos muestran que es posible mantener la fe incluso en la oscuridad Sus historias nos recuerdan que no estamos solos en este camino. y que contamos con la ayuda de Dios. Y hablando de acompañamiento, la Iglesia también juega un papel importante en nuestro camino de fe. Por supuesto. La Iglesia nos guía, nos alimenta con la palabra de Dios Nos celebra los sacramentos. y se anima a vivir en fraternidad. Es como una gran familia que nos sostiene. Exactamente. Y ahora, para ir cerrando esta parte, Me gustaría añadir algo importante. A veces con todo este entusiasmo se nos olvida que la fe no es mágica. claro, no nos resuelve todos nuestros problemas de golpe. Exacto. La fe no evita el dolor, ni las dudas, ni las dificultades. No nos promete una vida perfecta, ¿verdad? No. Lo que sí hace es darnos fuerza para atravesar esos momentos con esperanza, con la certeza de que Dios está con nosotros. Es como una brújula en medio de la tormenta. Justamente, la fe nos abre a una dimensión que va más allá de lo material, nos conecta con algo más grande, nos llena de paz, de una alegría que el mundo no puede dar. Una paz interior, ¿no? Sí, una alegría que no depende de las cosas externas, sino que brota de saber que Dios nos ama. Y esa paz, esa alegría se irradian, ¿verdad? Claro, se convierten en un testimonio para los demás. Es como una luz que ilumina no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean. Sin duda, nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir la fe, puede despertar la fe en otros. Para ir cerrando, ¿te parece si repasamos los puntos clave? Me parece perfecto. Empezamos hablando de la invitación de Dios a una relación personal. Vimos que la fe es nuestra respuesta, un sí que implica confianza, entrega y una transformación profunda. Exacto. Y para entender la fe en acción, nos fijamos en Abraham y María, que nos inspiran a vivir con valentía, obediencia y confianza en Dios. Luego, exploramos las características de la fe. Vimos que es un don de Dios, pero también un acto humano, que implica nuestra libertad e inteligencia. Y que la fe busca comprender a Dios y su creación, que no se opone a la ciencia, Y que, aunque sea un don gratuito, la fe es necesaria para la salvación. para abrirnos a la vida eterna. Finalmente, hablamos de la fe como un anticipo de la visión beatífica. Vimos que la fe no nos exime del sufrimiento, pero nos da fuerza para atravesarlo con esperanza. Sabiendo que Dios camina a nuestro lado. Qué interesante ha sido este recorrido. La fe es un misterio inagotable. Una aventura que se renueva cada día. Para terminar, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se manifiesta la obediencia de la fe en tu vida diaria? ¿Qué acciones concretas revelan tu confianza en Dios? Los invito a meditar en esta pregunta, a descubrir cómo la fe puede iluminar su camino. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio de Ecos del Magisterio, donde seguiremos explorando la fe. Hasta pronto.